Es un gusto tener aquí en esta mañana al maestro Miguel Ángel Gelbes Ramírez. Maestro, tenga usted una muy cordial bienvenida a la ciudad de Ibagué. Es un gusto estar aquí con usted. Muchas gracias por la invitación y contento por estar acá y compartir el diálogo. Maestro, el motivo de su presencia en Ibagué es a partir de la realización de una serie de laboratorios, en este caso uno denominado Gestiones Autónomas, Diálogos en Convite, compartiendo experiencias desde las plásticas a las escénicas. Cuéntenos de qué se trata este laboratorio. Se trata de un encuentro y aprendizaje horizontal. Yo vengo de la ciudad de Piedecuesta, Santander, a encontrar experiencias, prácticas, revisiones estéticas desde esos campos del arte y posibilitar de ese diálogo, de ese convite a dialogar, puntos en común y pues supuestamente, sí, alianzas. Vamos a buscar alianzas para fortalecernos, porque nos interesa la periferia, nos interesa los lindes y los territorios de frontera. Crear redes culturales. Crear redes culturales y entendernos desde las diferencias también, pero también desde prácticas comunes que seguramente Bucaramanga, Santander y Ibagué las tiene, ¿no? ¿Qué impresiones le ha dejado a usted, digamos, este laboratorio en la ciudad de Ibagué? ¿Qué se encontró en materia artística y cultural? No, un campo muy extendido, unas prácticas bastante consolidadas, y digamos la fortaleza de la universidad se ve en los procesos creativos. Hay miradas críticas del territorio, que a mí me parece interesante cuando se llega a ese campo a poner preguntas reflexivas frente al consolidado de memoria e identidad de un territorio, y eso pues eso es sustancia para crear cosas, para que se muevan las cosas y que vibren. ¿Cuáles han sido esas identidades encontradas entre lo que usted tiene en Bucaramanga y lo que se desarrolla en Bucaramanga y lo que evidencia en Ibagué a partir del laboratorio, estos ya 2 días que lleva de laboratorio? Pues trabajo en contexto, es lo que he encontrado, trabajo en contexto, colectivos y artistas y acciones y proyectos que trabajan en contexto. Trabajar en contexto significa trabajar en identidad, es decir, no es una cosa foránea, trabajan en una comunidad, con una contextualidad, con las realidades de esas contextualidades, y por supuesto las obras y las acciones que salen de ahí pues se cargan de eso, y eso es importantísimo para desarrollar un lugar, un territorio. Maestro, es tal vez esta apuesta de crear redes desde lo local, redes desde lo propio, redes desde lo raizal, de lo que hablaba Orlando Falsborda, ¿cierto? Una respuesta a lo que se evidencia en el panorama con respecto a la economía naranja, por ejemplo. Sí, yo creo que esa fortaleza de lo independiente, de las colectividades que trabajan en pequeños, en micro ecosistemas, si se quiere llamar, es fortaleza porque lo otro es estandarización, es un estándar que inevitablemente va a afectar, ¿sí? Todos no somos iguales, y esa lógica naranja que venden como desde la economía, que tiene unas implicaciones y unos tentáculos bastante atractivos desde un lugar, pero con doble filo hacia el otro, pues son peligrosos para las particularidades de los territorios, para la misma cultura, para salvaguardar la misma cultura, digámoslo, hay que revisar eso y hay que tener mucho cuidado en ese territorio. ¿Existe tal vez ya algún tipo de unidad de causa en los artistas en el país con respecto a lo que nos han presentado como economía naranja, por ejemplo? Sí, hay procesos grandes desde Bogotá, desde Bucaramanga, desde varios lugares hemos hecho acciones, resistencias frente a eso, porque es un monstruo. Lo cierto es que es un monstruo. Desde el campo de las artes y de la cultura le decimos a Colombia que es un monstruo. Es un monstruo que viene a abarcar, que viene a imposibilitar que la gente pueda gozar de lo que construye la misma gente, de lo que construye las comunidades, y a todo le va a poner un precio, ¿sí? Todo puede ser tasado, todo debe ser tasado. Cuantificado. Cuantificado, catalogado. Y hay cosas que son inmateriales, que no se pueden cerrar, no se pueden condensar. Son libres, se mueven porque las prácticas de las comunidades y el desarrollo cultural de las comunidades es libre. Se ha venido construyendo poco a poco durante muchos años de esa manera. Maestro, a este, digamos, proceso de imposición de un modelo a partir de la economía naranja se suma también las dificultades que han tenido las expresiones culturales a lo largo de la historia de nuestro país, ¿cierto? Es decir, la cenicienta a nivel de políticas públicas ha sido precisamente el arte y la cultura. ¿Cómo entender, maestro,
digamos, esa debilidad en tiempos en los que, por ejemplo, emergen con tanta fuerza los medios alternativos de comunicación masiva. Me refiero a las tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, el internet, cómo tratar digamos, de competir con digamos, con esta avalancha de nuevas expresiones también que atraen, ¿cierto?, a nuestros jóvenes, que atraen a nuestros niños, que atraen a la población en general y que la hacen introducirse en un mundo muy distinto al de la cultura y al de las artes. Pues la misma lógica de una economía neoliberal que busca es empoderar a uno solo y que uno sea el más poderoso y pise a los demás y que los demás no tengan voces. ¿Sí? Eso que sea periférico, que sea alternante, tiene unas voces. Lo que pasa es que hay que buscar los tonos y hay que buscar las insistencias. Eso hay que insistirlo y hay que propiciar la emergencia de eso. La emergencia en el sentido de que yo activo lo alternante en un territorio. Hay que buscar que se expanda eso, que muchos lo activen también. Es la única manera de hacerlo, porque los territorios donde circula la información ya están ya vedados, están cerrados ya, están comprados y pagan por eso. Sí, pagan mucha plata por eso, porque son poderosos. Entonces hay que buscar los poderes desde abajo, desde las micropolíticas, desde el barrio, desde la comuna, desde un proceso que se da con un grupo de personas que reflexionan sobre lo social, sobre el medio ambiente. Eso es lo que hay que empezar a activar y a promover y a propiciar esas emergencias que están ahí, que están latentes, que están vibrando todo el tiempo y son las que hay que revisar. Sobre todo esas fraternidades, ¿no?, para poder hacer causa común. Yo utilicé un término en el contexto del laboratorio que se llama la mutualidad. La mutualidad. Que es un concepto muy interesante que tiene mucho que ver con la mutualidad, sí, que después deriva en la cooperatividad y todas esas cosas, y que se ha venido desvaneciendo por las mismas codificaciones que estamos hablando ahora de un sistema individualista, totalmente individualista. El más poderoso es el que gana. Acá, el que tenga más poder, hicieron un sistema ahora con las organizaciones sociales, dieron un sistema de régimen especial a DIAN, ¿sí?, para ponerlas un poco catalogar, para encerrarlas, para que puedan tasar también, ¿sí?, para que no haya corrupción. Pero resulta que si quisieran, los grandes poderosos pueden contratar, tienen toda la plata del mundo para contratar un proyecto que tenga que ver con lo social y no les cuesta nada. A una pequeña organización le cuesta mucho fortalecer desde lo económico sus procesos, porque siempre están trabajando con las uñas. Y eso es disparidad, es muy disparidad, y esa economía naranja viene a atacar precisamente eso, a hacer más dispar esas posibilidades de que pequeñas colectividades, pequeñas voces puedan moverse, puedan activar cosas en el contexto. Maestro, usted ha venido trabajando por más de 16 años, 17 años en la Escuela Mario González. Cuéntenos su experiencia desde esa escuela. ¿Qué es la Escuela Mario González? Pues yo llegué a la Escuela Mario González buscando circular mi conocimiento, mi aprendizaje en un territorio que entendí desde un principio era de código abierto, de aprendizaje horizontal, y he propiciado eso desde lo poco que sé, desde plantear proyectos, iniciativas, de abrir el campo, de movilizar la escuela hacia otros territorios, de que la escuela no suceda solamente en un territorio físico, sino que se movilice, vuelvo a decirlo, que vibre en otros territorios. Tenga vida propia. Que tenga vida propia, y de permitir hacer gestión para que se pueda fortalecer, ¿sí? Digamos, la experiencia de gestión que se ha venido ganando a lo largo de los años desde lo empírico, porque soy una persona empírica en el... ¿Usted no tiene formación, digamos, académica de unas aulas de clase por la universidad? Lo suyo ha sido lo mío ha sido académico, o sea, sí, pero desde la experiencia propia del autoaprendizaje. Sí, desde lo intuitivo, que también en la concepción del conocimiento es muy poderoso. Sí. De hecho, un tipo de conocimiento es lo intuitivo. De hecho, el conocimiento es intuitivo, casi todo es intuitivo. Nace una intuición, después una praxis, un riesgo-error, y después aparece pues el resultado que se investiga y se pone después como un estándar de resultado, ¿no? Pero todo es intuitivo. Entonces, desde lo intuitivo encontré y he leído el territorio, que está en la invitación un poco a los artistas y a los colectivos de ese territorio de todos lados. Hay que estar en contexto, hay que perforar el contexto, hay que leer el contexto todo el tiempo, porque el arte es la vida, es toda la comunidad, no puede estar alejado la plástica, de la música, del teatro, todo dialoga, y si se puede llegar a interactuar, se puede llegar a entrelazar esas codificaciones, esas tonalidades, se fortalece el territorio y el sector.
Usted es un hombre de gestión, precisamente la Escuela Mario González es con las uñas, es un esfuerzo, digamos, casi que propio de poder desarrollar este proyecto. Una manera de contrarrestar precisamente esa amenaza de la economía naranja para el arte y la cultura sería la incidencia en las administraciones locales, municipales, departamentales, para que de alguna manera apoyen esas iniciativas propias y locales y pueda contrarrestarse digamos, el advenimiento de todos estos procesos propios de la economía naranja. Sí, claro, el poder tiene poder y lo que yo he revisado y he propiciado y debemos propiciar todos, es fortalecer los procesos de acompañamiento a las políticas culturales, a las políticas sociales, económicas de los territorios, incidir, buscar que tenga una representación también en esos espacios de poder. Total. Porque es inevitable, la única manera de cambiar. Es curioso algo. que hoy por hoy la cultura y el arte no tengan, por ejemplo, un representante en el Congreso, digámoslo así, que siente la voz en defensa de ustedes. Sí, Santander tiene ahora uno de los... ¿Diputados, tal vez? No, diputados algunos tal vez. No, en la Cámara hay un Ok, que pertenece a algún proceso cultural. Sí, un proceso en Piedecuesta del teatro y tiene una pedagogía alrededor de eso y parece que está haciendo una labor interesante, crítica alrededor del país, de las cosas del país, utilizando herramientas pedagógicas que también me parece interesante ser pedagogo. Todos somos pedagogos en cierto momento de nuestra vida y es importantísimo hacer ese ejercicio porque también es una manera de comunicar, ¿sí? Y ha venido haciendo un trabajo muy interesante en la Cámara de Representantes, pero hace falta muchos en los espacios de los consejos de cultura, en el Consejo Municipal de Ibagué, en la alcaldía, que generalmente es un artista o alguien cercano a las artes que entienda la importancia y que sabe que esto cambia, esto mueve el mundo, eso trastoca el mundo, y eso es lo que necesitamos un poco. Matices de mundo, no un mundo único, muchos mundos, donde todos podamos dialogar, entrelazarnos y transformarlo y construir también desde la diferencia. Santander como el Tolima han sido departamentos golpeados por el conflicto armado. Paz, cultura, arte, posconflicto, ¿qué se viene en ese contexto, maestro? ¿Cómo entender y cómo leer también todos estos temas de la realidad de nuestro país? Pues siempre quisiéramos que fuera más, siempre es complejo, siempre hemos trabajado en pro de un territorio en paz, un territorio donde el otro se respete en su diferencia, y el arte ha sido un canalizador de eso precisamente. La frase cliché de quien toma una guitarra no toma un arma, sí es cierta, no es mentira, está demostrado, si se quiere, científicamente. El panorama, con las condiciones que se nos vienen ahora en los contextos, en las regiones, con esta economía es un poco desolador, que obedece más a lógicas de mercado que a lógicas humanas, ¿sí? No todo se vende, hay construcciones culturales que no se venden, y estas lógicas económicas que me extraña mucho que ahora el Ministerio de Cultura en su Facebook saque todo el tiempo apuntes de economía y aporte de la economía cuando antes no lo hacía. Entonces esa lógica... De medir todo y cuantificarlo. Cuantificar todo, eso es un monstruo. Yo lo considero como un monstruo que hay que tener cuidado y pues hay que empezar a buscar seguramente un escudo que pueda un poco contrarrestar eso. Y yo creo que una de las herramientas puede ser los trabajos independientes, los trabajos alternos, las iniciativas comunitarias, esa fortaleza de trabajar en lo contextual permite un poco hacer un amarre, hacer un cierre. Lo que sería una combinación de las formas de expresión cultural. Sí, hay que combinarlas, pero le digo que es imposible no dialogar entre las artes, hay que estar colectivamente construyendo cosas, o sea, desde la música, desde el teatro, desde la plástica, debe haber un diálogo. A veces hay unas disidencias ahí y son inevitables, pero lo cierto es que el arte es uno solo y la vida también es una sola y el arte navega en los territorios de la vida. ¿Qué se esperan al finalizar estos laboratorios? Se espera enlazar, se espera fortalecer, se espera hacer alianzas también, se espera un poco entendernos, porque cuando nos hablamos, nos charlamos, nos entendemos, ¿sí? Pero hay que permitirnos encontrarnos primero, porque ese ha sido el otro gran problema de la contemporaneidad. Conocernos. Claro, el gran problema es que se supone que estamos conectados, ¿sí? Las cosas que han construido para conectarnos
cada vez nos han alejado de nosotros mismos. Es inevitable una reunión de 5 personas y todo el mundo conectados a un aparato y no están dialogando entre ellos, no se están rozando. Es importantísimo el roce en la hora y hay que propiciar el roce entre las personas. Y el diálogo es una herramienta importantísima para propiciar el roce, para que cuando nos conozcamos tener la oportunidad de abrazarnos, de agarrarnos de la mano, de trabajar colectivamente una idea.